Suele decirse que las últimas palabras de una persona son las más importantes, o por lo menos se encuentran dentro de las más importantes. Yo diría que las primeras palabras son igualmente importantes y en el caso de Jesús esto tiene particular relevancia. Así fue como inicié el primer sermón de este año, el 4 de enero, y en ese sermón sobre el Evangelio de Juan, hablé sobre el seguimiento de Jesús, el discipulado, nosotros lo llamamos así, y prediqué sobre la importancia de seguir a Jesús, de ser discípulos de Jesús, sin importar nuestra condición espiritual, sin importar las dudas o las preguntas que tengamos. Y les decía que las primeras palabras de una persona son igualmente importantes que las últimas, porque precisamente en ese pasaje que prediqué el 4 de enero, Juan 1, del 35 al 51, Jesús dice sus primeras palabras en el Evangelio de Juan, que por cierto son una pregunta que buscan. Y después las siguientes palabras son una invitación. Ven o vengan y vean. Es una invitación a que como discípulos cuestionemos nuestras motivaciones para seguir a Jesús y que vayamos a seguirlo, a buscarlo, a tener una experiencia con Él. Pues hoy hemos seguido a Jesús a lo largo de su ministerio, como lo relata el Evangelio de Juan, y hemos llegado hasta el momento de la cruz. El sol y el calor del mediodía son sofocantes y nadie debería estar en las calles a esa hora, no por lo menos ese viernes en particular, porque ese viernes es el día de la Pascua y todos deberían estar en sus casas en la última parte de los preparativos para la cena de Pascua, dispuestos a sacrificar al Cordero. Pero en este viernes en especial, toda la ciudad de Jerusalén se ha volcado a las calles para ver a Jesús, este profeta y maestro nazareno, acusado por los líderes religiosos de ser blasfemo y condenado a la cruz por las autoridades romanas a morir como un criminal bajo el título Rey de los Judíos. Y aunque los discípulos de Jesús han huido y solamente el discípulo amado y 4 mujeres quedan en la cruz, espero que nosotros estemos lo suficientemente cerca para escuchar las últimas palabras de Jesús en la cruz. Estas son palabras humanas, son las palabras que esperaríamos escuchar de alguien que está muriendo. Al mirar a su madre y al mirar al discípulo a quien ama, probablemente las dos personas o entre las dos personas a quienes más ama, se preocupa por ellos y espera que tengan un consuelo mutuo y les invita a que estén ahí el uno para el otro y probablemente también Jesús tiene interés porque su madre María tenga el cuidado y la protección de un hombre. El texto nos dice que en ese momento o a partir de ese momento el discípulo amado recibió a María en su casa, traduce la Reina Valera, pero en realidad el texto hebreo es más profundo. Dice que la invitó a lo suyo, ¿verdad? A todo lo que era del discípulo, a su casa, a su vida, a su tiempo, la hizo parte de él. La segunda frase de Jesús, tengo sed, esperaremos escucharla de un hombre que está sufriendo físicamente y cuyo cuerpo está muriendo. Tiene sed, está cansado por el agotamiento, por los desvelos, por el sol, está deshidratado porque su cuerpo está trabajando a marchas forzadas para mantenerse vivo, pero está perdiendo sangre, está perdiendo líquido vital, está perdiendo agua y clama, tiene sed. Y la última palabra, consumado es o terminado es probablemente la última palabra, el último respiro que podríamos esperar escuchar de un hombre que está muriendo, que está exhalando una última vez antes de que todo termine, que el dolor y la tortura y el sufrimiento pasen. Todo ha terminado finalmente. Y cuando vemos estas 3 palabras de Jesús desde este lado, desde el lado de un hombre moribundo, de un hombre que está
literalmente al borde, a un paso, a un minuto de la muerte, nos recuerda la humanidad profunda de Jesús. En esta semana, mientras preparaba el sermón, escuchaba o veía un video documental sobre cómo los primeros cristianos, o un grupo de los primeros cristianos, estaban tan incómodos de saber que el Jesús a quien adoraban, a quien clamaban como Dios, delante de quien se postraban, moría en la cruz. Y se negaban a aceptar que el que estaba muriendo en la cruz fuera Dios, fuera un hombre especial, Dios. Y ellos decían que el que estaba muriendo en la cruz era un hombre al cual Jesús lo había tomado para pasarle su apariencia y que muriera en la cruz. Pero el Evangelio y los relatos de la cruz nos recuerdan que Jesús era profundamente y verdaderamente y completamente humano, y que como humano estaba sufriendo y estaba padeciendo la muerte de un hombre. La muerte acompañada del abandono y de la traición de sus amigos, pero también, como nos recuerda al principio de este relato, el abandono de Dios. Y es que, aunque en el Evangelio de Juan Jesús no clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, sí que nos recuerda el Evangelio esa porción donde el Salmo 22 dice que los enemigos del salmista repartieron entre sí sus vestidos. Y vemos efectivamente que 4 soldados romanos están echando suertes para ver quién se queda con los vestidos de Jesús. Y el que está sufriendo en la cruz es un ser humano. Pero nosotros afirmamos que al mismo tiempo que el que sufre en la cruz es un ser humano, también es el verbo divino, la palabra divina, el logos encarnado que vino desde la eternidad a vivir en la tierra y a morir la muerte de un ser humano. Y en esa muerte humana del logos divino, vemos lo que en Filipenses 2 el apóstol Pablo dice, que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vemos en Jesús la imagen de un Dios que está dispuesto a despojarse de sí mismo, a vaciarse, como dice el apóstol Pablo, para hacerse hombre, siendo hombre, hacerse siervo, siendo siervo, morir en la cruz por nosotros, por amor. El evangelista Marcos nos recuerda cuando Jesús dice que Él da su vida en rescate por muchos y que el verdadero, el que quiera ser el primero, debe ser el siervo de todos. Jesús, aquel verbo encarnado en lo alto y sublime, también está en el dolor y en el sufrimiento humano, y por lo tanto se identifica con nuestros temores, con nuestros miedos, con nuestro dolor, con nuestra desesperación, con nuestro abandono. Y en las palabras de Jesús también encontramos nosotros voz a nuestras palabras, a nuestro dolor, a nuestra angustia. Solamente que no solo son las palabras de un ser humano que está padeciendo, sino que también son las palabras que tienen un profundo significado espiritual más allá del sufrimiento humano. Cuando Jesús dice, mirando a su madre y a su amigo, al discípulo al que ama, y les dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego al discípulo le dice, ahí tienes a tu madre. Como en todo el Evangelio de Juan, las palabras de Jesús tienen un significado oculto, un significado que podríamos llamarle espiritual. El domingo decía que es la perspectiva teológica o la perspectiva divina que tiene Juan. Mientras nosotros vemos a un hombre preocupado por su madre y por su mejor amigo, Juan también nos recuerda que al pie de la cruz Jesús está formando una nueva familia, está haciendo una familia de todos aquellos discípulos como nosotros somos, que estamos dispuestos a seguir a Jesús hasta la cruz.
Y en esa familia, amados hermanos y hermanas, como dicen los comentaristas, el piso es parejo para todos. Al pie de la cruz, nos recuerda el apóstol Pablo, no hay diferencia entre varón y mujer, entre griegos, cultos y la gente inculta, entre los libres y los esclavos, sino que todos conformamos un solo cuerpo, una sola familia a los pies a la cruz de Jesús. Y aquí conviene recordar lo que Jesús le dice a sus discípulos, aquella última cena que tiene con ellos: ámense unos a otros. Ámense unos a otros como yo los he amado, para que el mundo sepa en su amor que son mis discípulos. La característica de la familia de Dios, de los discípulos de Cristo, de esa familia que está siendo creada al pie de la cruz, es el amor mutuo, el amor y el servicio mutuo. Y si queremos ser como el discípulo amado y como la madre de Jesús, María, que a partir de entonces comparten su vida, su casa, su tiempo, su espacio, entonces tenemos que aprender a amarnos unos a otros. La segunda frase de Jesús cuando dice, tengo sed, aunque parece la queja, el dolor, la angustia, el sufrimiento de un ser humano que está muriendo, también tiene un significado espiritual, un significado profundo. No solamente es que Jesús tuviera una sed física, sino que Jesús en el Evangelio de Juan, cuando se encuentra con la mujer samaritana, le dice, yo soy la fuente de agua viva, el que beba de mí no tendrá sed jamás. En la cruz Jesús está dando esa fuente de agua viva, se está vaciando por completo. En ese mismo encuentro, pero ahora con sus discípulos, Jesús les dice, mi alimento y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. De manera que lo que estamos viendo en Jesús, en esa cruz, al clamar o al tener sed, es a un hombre que está sediento, hambriento de hacer la voluntad de Dios. Vemos a Jesús en esa cruz cumpliendo precisamente la voluntad del Padre, obedeciendo al Padre, cumpliendo los propósitos, la razón por la cual el Padre lo había enviado al mundo, para que sea levantado y todo el mundo sea atraído hacia Él. Jesús en la cruz está diciendo, quiero seguir haciendo la voluntad del Padre. Tengo sed, tengo necesidad de hacer la voluntad del Padre. En ese momento hay un detalle que puede pasar desapercibido. El evangelista nos dice que los soldados tomaron una esponja y la empaparon en vinagre que había ahí. Algunos especialistas nos dicen que el vinagre era una especie de anestésico para los que estaban siendo crucificados. Si ustedes me preguntan a mí, no tiene mucho sentido darle anestesia a alguien que precisamente se espera que muera torturado, pero por alguna razón le dan ese vinagre y dice que lo pusieron en una rama de hisopo y se lo acercaron a la boca. Esa rama de hisopo era lo que en el libro de Levítico se usaba para llenar o tomar una estopa, un hisopo, y hundirlo en la sangre del cordero que estaba siendo sacrificado y rociarla sobre el altar y sobre el tabernáculo en el gran día de la expiación. Era también la rama que se usaba para pintar los dinteles de las puertas y ventanas en el día de la Pascua, iniciada desde luego aquel día cuando los israelitas salieron de Egipto, que Moisés les ordenó de parte de Dios que sacrificaran un cordero y que su sangre la untaran en las puertas y ventanas para que el ángel pasara de largo sobre las casas de los israelitas y de esa manera trajera el juicio sobre Egipto y los israelitas fueran libres. Así que en un sentido simbólico, profundo, y por cierto, simbólico quiere decir más real de lo que imaginamos, el apóstol o el evangelista Juan nos está diciendo que en ese momento que Jesús está clamando por sed, también se está convirtiendo en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que limpia la maldad, pero que también trae libertad al mundo y a todos los que le seguimos. Y finalmente, cuando Jesús clama,
todo se ha cumplido, todo está terminado. Ante nuestros ojos podría ser el clamor de un hombre que está cansado del dolor y del sufrimiento y que está diciendo, por fin se ha terminado todo. Pero la perspectiva teológica, la perspectiva divina de Juan, nos recuerda que esas palabras, todo se ha cumplido, es las mismas palabras que Jesús usa para referirse a que Él viene a cumplir, a realizar la obra del Padre. Jesús en esa cruz está realizando la obra del Padre. Pero también la palabra que Jesús usa, que Juan traduce en realidad al griego, probablemente Jesús clamó en arameo, pero en griego, todos hemos escuchado esa palabra, tetelestai, es la misma palabra que en la traducción griega de Génesis se usa cuando Dios termina la creación. En Génesis 2, al principio, versículos 1 al 3, Dios dice que vio todo lo que había terminado y vio que era bueno y bueno en gran manera. De manera que Jesús, cuando está en aquella cruz, está recordando esa palabra, ese acto divino, ese decreto divino de Dios, cuando termina la creación y mira que todo es bueno, que todo está terminado. Dios concluye la creación. Por cierto, la concluye un día viernes y después reposa el día sábado. Y vemos a Jesús un día viernes desde la cruz diciendo, todo está terminado, todo está concluido. El Evangelio de Juan, en el último versículo, en el versículo 30, nos dice que Jesús inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y es muy probablemente lo que esperaríamos ver de un hombre que está muriendo. Ese último aliento donde sale el último viento del alma y pasa a la muerte. Y lo que estaríamos viendo en Jesús al exhalar ese último aliento es efectivamente un hombre muriendo. Pero hay un detalle interesante, porque Jesús dice que entregó el Espíritu. No dice que se le escapó el último aliento. No dice que dejó ir el último aliento. Dice que Él entregó el último aliento. Es casi como si Jesús hubiera decidido, es el momento ahora. Porque recordemos que en el Evangelio de Juan, Jesús no va a la cruz padeciendo pasivamente el dolor, la angustia, la traición. Como decía el domingo, Jesús decididamente va a la cruz. Decididamente sale a hacer frente a los que lo persiguen, decididamente confronta a los líderes religiosos, a Pilato, decididamente carga él su cruz y decididamente entrega el Espíritu, porque Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo la doy. La doy por mis amigos, por ustedes. Jesús dio su vida por nosotros, entregó su Espíritu por nosotros. Así que Jesús en aquella cruz dice, ha terminado mi obra, todo está concluido. Tengan al Espíritu Santo. Y como nos recuerda el Salmo, cuando Dios entrega su Espíritu, la vida vuelve a nacer. Así que en esa cruz vemos a un hombre muriendo, pero Juan nos invita a ver al Verbo de Dios, al Logos divino, a la palabra encarnada, entregando su Espíritu para que nosotros tengamos vida nueva.